Ok, después de haber visto el tema de los algoritmos, vamos a continuar con el tema de los algoritmos, pero después de haber visto la definición de los algoritmos, hacer un pequeño ejemplo en la clase anterior, vamos a entrar ahora a lo que son los diagramas de flujo. Ya hablé un poquito de eso la clase pasada, pero ahorita vamos a entrar ya un poquito más de lleno, ¿no? El diagrama de flujo básicamente es una representación de una actividad o de ciertas actividades que nosotros queremos hacer. Más que actividades, es de un proceso, un procedimiento que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? El diagrama de flujo utiliza símbolos para mostrar lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy usado? Porque muchas veces o cotidianamente es más sencillo ver figuras que ponerse a leer. Entonces, al seguir el proceso con figuras, pues uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual con figuras, normalmente cajas y círculos, se unen por medio de flechas. Esas flechas se llaman líneas de flujo, que indican la secuencia, o es decir, que va primero y que va después, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí la definición. Aquí está tal cual. Dice, un diagrama de flujo es... Estamos leyendo. Un diagrama de flujo es un algoritmo gráfico, pues representa su esquematización con formas preestablecidas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pues hay un esquema, una figura, que utiliza pues formas ya hechas antes, ¿no? En él se muestra gráficamente la secuencia ordenada de instrucciones a seguir para alcanzar la solución del problema. Su correcta construcción es sumamente importante, porque a partir del mismo se escribe un programa en algún lenguaje de programación. Si el programa de flujo está completo y correcto, su traducción a un lenguaje es relativamente simple o sencillo. ¿Cuáles son las reglas para construir los diagramas de flujo? Bueno, pues primero van de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, ¿ok? Tiene un inicio y tiene un fin. Como el algoritmo, tiene un inicio y un fin. Todo símbolo, exceptuando las líneas de flujo, debe contener en su interior información que indique su función exacta y unívoca. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, cada figura, ahí lo que uno escribe es la actividad a realizar. ¿Sale? En las líneas de flujo no, porque esas simplemente indican hacia dónde moverse. Si sale, solamente hablan de continuidad. Un elemento del diagrama no puede tener más de una salida si no es un elemento de decisión. ¿Qué significa esto? Entre las figuras hay círculos, cuadrados y hay unos rombos. El rombo nos ayuda para elegir entre una cosa u otra, ¿sale? Es el único que puede tener más de una flecha, perdón. Los demás siempre van a tener una flecha. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en los ejemplos que es más sencillo, ¿no? Luego dice, las líneas de flujo no pueden cruzarse, ¿ok? No, siempre tienen que, no se deben de cruzar, simplemente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es correcto e incorrecto. Sale, por ejemplo, los círculos, o estos como en forma de óvalos, son para inicio o fin. A partir, se fijan, tiene que decir inicio o tiene que decir fin. ¿Por qué? Pues porque si solamente pongo un círculo, pues no voy a saber a qué se refiere. Entonces, los círculos, este tipo de círculos, son para inicio o fin, pero tiene que estar escrito dentro. Eso es lo correcto. A partir de ahí, sale la línea de flujo. Después, podemos ver aquí un cuadrado que dice incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué está incorrecto? Porque trae 3 líneas de salida. Los cuadrados son para hablar de actividades a realizar, entonces solamente pueden llevar una línea, ¿ok? Pero en el correcto vemos que hay un rombo. Este rombo es para una decisión. Hay 2 respuestas, sí o no.
¿sale? Sí o no. Entonces aquí sí tiene dos líneas, aquí sí se permite, ¿sale? Después vemos como incorrecto dos líneas cruzándose, ¿ok? No, tiene que quedar como en el lado derecho, donde las líneas de sí o no no se tocan, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Y después vemos que en el cuadrado final hay dos mensajes diferentes. Hay una fórmula y luego dice leer mensaje. Esto está mal. Cada cuadro tiene que ser para una sola cosa. ¿Sale? No puede haber instrucciones diferentes. ¿Ok? Siempre es para una sola cosa, o en lo contrario, que sean instrucciones del mismo tipo, ¿no? Entonces, esos son ejemplos que sirven mucho para ver cómo hacer correctamente un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver la simbología en el siguiente video.